Tardes. Usted traicionó la confianza de alguien que creyó en usted. ¿Mm? Buenas tardes, compañeros. Solo para informarles que ya en breves iniciaremos, solo que se ingresa licenciada y ya comenzaremos con la clase el día de hoy. Sí, una pregunta, compañero. ¿Sí? Fíjate que yo no aparecí en lista ayer, solo di mis datos generales, solo me faltó mi nombre, no aparecí en la lista. Va. ¿Cuándo te agregaste o te asignaste al curso? Fíjate que los primeros días sí aparecía, yo no sé por qué ayer no aparecí. Va. Ahí cuando envíe la asistencia el día de hoy, si no apareces, me avisas por privado, no sé si tienes mi número, si no en el grupo de WhatsApp. No lo tengo, fíjate, no lo tengo. ¿Cuál es? ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, yo creo que sí estoy. Va. Pero Bueno, igual. de todas maneras, pásame tu número, quiero apuntarlo. Va. Lo voy a pasar por chat. Me escribís y ya ahí. Ok, estamos, gracias. Va. Comenzó a sentirse un poco. Y las cortinas que usted me regaló era con
Buenas tardes, compañeros. ¿Será que van a haber clases el día de hoy, no? Espérese. Buenas tardes, compañero. De momento no me ha informado nada la licenciada, pero ya ahorita le estaré preguntando para ver si tuvo algo conveniente. De momento, sigamos en la clase y esperemos, ¿verdad? Muy Cualquier- buenas tardes, estimados compañeros, y muy buenas tardes, José Alfredo. Muchas gracias ahí por su espera. ¿Qué tal, licenciada? Bien, bien, muchas gracias. Les agradezco mucho por la espera. Disculpen, a veces tiene uno algunos pequeños inconvenientes que no están en las manos de uno, ¿verdad? Pero ya nos encontramos por acá. Y vamos a continuar pues viendo ya el tema de hoy. Como ya habíamos visto en los temas anteriores, ya vimos un poco de historia, ya vimos un poco
¿A qué nos referimos cuando la criminología es empírica? Cuando también la criminología está y por qué la criminología está auxiliada por otras ciencias y cuáles son las ciencias que alimentan a la criminología o que la ayudan a cumplir con sus finalidades. Hoy el tema que nos toca que conversar un poco va a ser el objeto de la criminología. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos nosotros referentes al objeto de la criminología, ¿verdad? Tenemos que volver a recordar que es una ciencia multidisciplinaria y tenemos que recordar cuáles son los objetos de estudio de la criminología. Ayer nos mencionaba el compañero, ¿verdad? Dentro de una de las aportaciones, uno de los compañeros nos mencionaba de que él había ido y había pues indagado un poco más, ¿verdad? Y había empezado ya su lectura y nos indicaba que para él la criminología también tenía que estudiar el delito, el delincuente, etcétera. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la criminología y los elementos de ese objeto de estudio. Efectivamente, podemos subrayar que cuando alguien le pregunte a usted, compañera, a usted, compañero, cuáles son esos objetos oportunos, directos, clásicos que estudia la criminología, esta estudia, ¿verdad? Seguidamente el delincuente. Tercero, la víctima. Y cuarto, la conducta criminal. ¿Y esto por qué? Pues lo estudia con el fin de explicar las causas y motivos del fenómeno delictivo. ¿Y para qué está estudiando o trata de explicar las causas de este fenómeno delictivo? Pues sencillamente se trata de verificar, de buscar, de observar la existencia de este fenómeno. Uno, para prevenirlo. Dos, para estudiar qué acciones específicas crean una consecuencia delictiva y qué acciones se deberían de tomar en cada caso concreto para poder ser analizada o analizado el caso concreto y poderlo estudiar y explicar debidamente. Acá, como les indiqué, ¿verdad? Aquí estoy poniendo, hoy en la tarde ya les voy a poder enviar todas las diapositivas. Entonces, de estas, ¿verdad? Usted ya la va a poder leer despacito en su casa porque aquí están las explicaciones. Seguidamente, para poder entender qué es el delito, qué es el delincuente, cuál es la situación que estudia el delito, tenemos que entender primero qué es un objeto, ¿verdad? Entonces, desde aquí vamos a partir y después vamos a ir explicando cada uno de los objetos o los elementos de la criminología. De esta cuenta, ¿qué vamos a entender en este curso como objeto, compañeros? Pues de este curso tenemos que entender que de la palabra objeto se hace referencia a los requisitos que definen un campo de intervención. Es decir, qué es lo que se va a estudiar de cierta ciencia. En nuestro caso, ¿qué es lo que la criminología va a estudiar o en qué se va a enfocar la criminología? ¿Se recuerdan que yo les había comentado a ustedes de que muchas veces confundimos, ¿verdad? La criminología con la criminalística. Y les decía que la criminología va a estudiar el delito, el delincuente, las acciones que se realizan. En cambio, la criminología o la criminalística, mejor dicho, va a estudiar cómo se realizó el delito. Qué medios, qué móviles, qué objetos se utilizaron para cometer un delito, etcétera. Entonces, de esa cuenta, ¿verdad?
cuando nosotros hablemos en este curso de un objeto o del objeto de la criminología, en su mente tienen que venir ya los 4 elementos que les comenté y seguidamente en la clase de hoy los vamos a ir definiendo uno por uno. Teniendo entendido que ella es el objeto, ya podemos conversar sobre la importancia del objeto de la criminología. Yo les puse aquí una foto, ¿verdad? Porque acá están una numeración, está un técnico levantando indicios de un cadáver, pero esto es lo que yo les indicaba de que se confunde, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos hablando de la criminología y de este lado vemos algunas imágenes de criminalística. Por favor, no vayan a cometer ese error. Bueno, cuando ya volviendo, ¿verdad? A la importancia del objeto de la criminología, es de vital importancia definir el objeto de estudio de la misma, ya que podemos entrar en serias complicaciones al confundirlo con otros objetos de estudio. Un ejemplo de esto es la diferencia entre el derecho penal y la criminología, entre la medicina forense y la criminología, entre la criminalística y la criminología, debido a que se crea un fenómeno de invasión de campos científicos. Invasión de campos científicos debido a que realmente estamos hablando de temas distintos, ¿verdad? Y estos temas distintos, pues no los tenemos que confundir. Ay, se fue el mensajito acá. Bueno, no los podemos confundir, ¿verdad? De esa cuenta, teniendo nosotros claros, ¿verdad? De que puede existir confusión con otras áreas o materias del derecho, y ya enfocándonos nosotros, pues, en qué es el objeto de la criminología, podemos empezar a emitir varias opiniones, ¿verdad? O podemos empezar a conversar con ustedes con referencias de varias opiniones de tratadistas, de qué es lo que ellos han definido en su investigación, en su conocimiento o en su doctrina como los objetos de estudio de la criminología. Entonces, vamos a citar a Constancio Bernaldo de Quirós. Constancio Bernaldo de Quirós piensa cuando piensa en el objeto de la criminología, piensa en varios términos y asimismo estos términos los integra con problemas, no solamente con términos, sino que también une problemas. Y él decía que los elementos de la criminología también son elementos que se refieren a la delincuencia. Y cuando hablamos de delincuencia, él ponía acotación que está hablando del delito, del delincuente y de la pena. Y él, pues, establece a estos como el objeto de estudio, no solo de la criminología, sino que también del derecho penal. Porque él dice que el derecho penal estudia delito, delincuente y la pena también. De cierta forma, pues, tiene algo de razón, ¿verdad? Pero no, el derecho penal no solamente estudia el delito, el delincuente y la pena, sino que también estudia lo que es las medidas de seguridad. Y como ya hablábamos al inicio, el derecho penal también estudia a la facultad que tiene el Estado de establecer qué acciones se pueden encuadrar como delitos o faltas. En esta línea de ideas también vamos a comentar otro tratadista importante que es Jiménez de Azúa. Y Jiménez de Azúa indica que el objeto de la criminología para él son las causas del delito y la naturaleza del delincuente. Nos damos cuenta en estos dos presupuestos, él ya no habla de elementos, sino que él ya dice, bueno, para mí, el objeto de estudio de la criminología es la existencia de las causas del delito, o sea, qué causas ocasionan el delito y la naturaleza del delincuente.
Esa era la opinión de Jiménez de Azúa. Tenemos también otra opinión importante. Esta opinión importante es de José Ingenieros, que él dice que para él el objeto de estudio de la criminología es el estudio de las causas determinantes del delito. Él también apoya esta teoría y adicional, él indica que también es objeto de estudio los actos en que se manifiestan los caracteres fisiopsíquicos de los delincuentes y las medidas sociales o individualizadas de represión del delito. Si se dan cuenta, compañeros, José establece otros elementos aparte de los elementos clásicos. Él empieza ya a poner caracteres, él empieza a hablar sobre características fisiopsíquicas, habla sobre las medidas sociales o individualizadas y sobre también las medidas de represión del delito. Otros elementos adicionales. En conclusión, pues podemos indicar que el objeto de estudio, según varias opiniones, se centran en las conductas antisociales, es decir, en los delitos, y por lo tanto se centran en los sujetos que las cometen, como lo son el delincuente, ¿verdad? Y aparte del delincuente, la persona afectada de la comisión de este delito, que es la víctima. Es la criminología, pues podemos indicar que es una ciencia que se enfoca en las razones por las que ocurre el crimen, en motivas. ¿Qué es lo que motiva a que ocurra un crimen? Pues, ¿qué lleva al criminal a cometer el ilícito penal? También, ¿qué relaciones se establece la comisión de ciertos ilícitos penales? Eso también se opina por varios tratadistas que es el objeto de la criminología. Y todo este objeto es con el fin de comprender el crimen y poder ayudar a evitar el crimen o a prevenirlo de cierta forma. Acá, en esta conclusión, compañeros, quiero abrir a debate, ¿verdad? ¿Cuál es lo formal y qué es lo que nosotros debemos de recordar cuando nos pregunten sobre el objeto de la criminología? Existen muchas opiniones en varios tratadistas que tienen opiniones diferentes, como las que les mencioné, pero para efectos de nuestro estudio, para efectos del curso, vamos a indicar que el objeto principal, ¿sí?, de estudio de la criminología va a ser el delito, va a ser el delincuente, va a ser la víctima y va a ser la conducta criminal. Estos, para nosotros, dentro del presente curso, va a ser el objeto de estudio. ¿Cuál va a ser el reto y cuál va a ser el conversatorio de hoy con ustedes? El reto va a ser definir qué es para nosotros el delito, qué es para nosotros el delincuente, la víctima y la conducta criminal. Así que vamos a ir escuchando opiniones una por una de estos elementos, porque tenemos que tener una idea unificada de cómo podemos cada uno de nosotros definir estos objetos de estudio. De esa cuenta, compañeros, alguien que quiera participar y que me indique para él qué es el delito. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañerito. ¿Cuál es su nombre?
Donald Urizar. Buenas tardes. Donald, muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuénteme, Donald, para usted, ¿qué es el delito? Sí, bueno, para empezar quiero hacer un paréntesis. Yo me enfoco principalmente en lo que dice el tratadista Jiménez de Azúa, porque yo creo, y este ha sido un gran debate que hay a nivel nacional, y no solo en Guatemala, sino en los países que presentan indicadores muy altos de criminalidad, en el estudiar las causas que originan estos delitos. Creo que ese es un tema que debe ser abordado desde todo punto de vista y que muy poco se le ha puesto atención a atender y definir cuáles son las causas que originan del por qué una persona presenta este tipo de conductas. Muchas veces podría definirse como que ya se trae innato, pero en otras ocasiones es obligado a cometer ese tipo de cosas por las circunstancias en las que se viven. En el caso de su pregunta, para mí delito es aquella acción en la cual está sancionada por la ley y que tiene conducta antijurídica. O sea, delito es toda acción que se comete en contra de las normas que están reguladas en el país. Excelente, ¿verdad? Miren, cuando nosotros, bueno, voy a dejar unas participaciones más, ¿verdad? Porque si no, les voy a adelantar la conclusión y no, tenemos que tener aportaciones para tener claridad, ¿verdad? Usted tocó algo muy importante, compañero, que es, ¿verdad? Que para usted, cuando se habla de delito, usted está de acuerdo que que sea más amplio, ¿verdad? Que estudie las causas de por qué se comete el delito. Entonces, esto lo voy a estar esclareciendo. ¿Alguien más, por favor, que me indique qué es el delito? ¿Cómo podemos definir al delito? Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañero. ¿Cuál es su ¿Qué nombre? tal? José Morales. Morales, bienvenido, José. ¿Qué podemos? Díganos para usted. Para mí el delito es la conducta típica antijurídica de la persona y que se sanciona, y que está sancionada por la ley hasta con penas graves. Y es castigada por la ley. El delito es todo lo que va en contra de lo que está regulado en nuestro código penal. Yo así lo definiría. Ok, perfecto, perfecto. Aquí estamos agregando a nuestra definición de delito elementos y teorías, porque el compañero nos agregó una teoría conocida como la teoría del delito, ¿verdad? Para poder definirlo. Por favor, otra participación. ¿Cómo podemos definir bajo nuestros conocimientos y concepciones qué es el delito? Vamos a ver, si no, vamos a estar preguntando acá a los compañeros. Alexander Girón. Alexander Girón, por favor, coméntenos para usted qué es lo que ha escuchado, qué conoce o qué ha estudiado para definir qué es el delito. Alexander se encontrará, si no, vamos a tener que ponerle que no se encuentra con nosotros, ¿verdad? Y vamos a tener que ponerle una inasistencia, Alexander. Bueno, Gerson Corado. Gerson, por favor, coméntenos para usted cómo podemos definir al delito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, es que quité el micrófono porque creo que se hace eco, pero con relación a la pregunta del delito, es toda acción realmente que está contemplada en la ley como fuera de lugar, por tanto, tiene una pena y también
Quería preguntarle si podía poner la presentación número 5, por favor. No le había escuchado qué era lo que podía poner, perdón, Alexandra. Perdón, Lick, es que yo creo que tengo un problema aquí con el internet, pero decía que el delito es toda acción antijurídica que está estipulada en la ley, que tiene una pena, y la otra era que si puede poner por favor la presentación número 5. Gracias. Bueno, lo de la presentación no se lo pude escuchar. Ok, gracias, Lick. No hay pena. Era la presentación 5, si podía ponerla nada más. Bueno, La presentación número 5. la número 5. Gracias, Lick. Gracias. Bueno, no hay problema. Acá está la presentación número 5, que más que todo habla sobre la confusión que se ha dado, ¿verdad? Entre las diferentes áreas con la criminología. Bueno, cuando nosotros definimos el delito, compañeros y compañeras, tenemos que tener una claridad real. Podemos definirlo de una forma sencilla o podemos definirlo de una forma técnica. Si lo definimos de una forma sencilla, podemos indicar que el delito es toda aquella acción, ¿sí?, voluntaria que tiene un impacto en el mundo exterior contraria a la ley penal. ¿Se recuerdan ustedes qué es la ley penal, compañeros? Bueno, sencillamente, pues la ley penal nos referimos a nuestro Código Penal, ¿verdad? Y en el Código Penal le tenemos establecidas todas aquellas acciones o figuras encuadradas, tipificadas como ilícitos penales o como delitos. Y asimismo podemos indicar que dentro de la definición de delitos existen acciones graves y acciones menos graves, ¿verdad? Que son contrarias a la ley penal, como las faltas. Recuerdan que cuando nosotros nos enseñan los ilícitos penales, nos enseñan los delitos y nos enseñan las faltas, ¿verdad? ¿Alguien que nos pueda dar una definición de las faltas? Leves, graves y gravísimas, licenciada, si no estoy mal. Perfecto, esa es una de las clasificaciones, ¿verdad? Si no estoy mal, sí, las gravísimas es, por ejemplo, cuando ya a alguien le sacan ojo, lo dejan mudo o ciego, o alguna situación que ya corporalmente lo puedan dejar, perdón la palabra, incapacitado, esa es la palabra, iba a decir inútil, pero es incapacitado. La segunda, que es las graves, si no estoy mal, es, por ejemplo, cuando le quiebran un hombro, le quiebran alguna parte del cuerpo, o hacen que la persona pues no pueda valerse por sí mismo en algún punto, pero no está incapacitado del todo. Y las leves es, por ejemplo, golpes, riñas, moretones y cuestiones así, por lo que tengo entendido, no sé si estaré bien. Sí tenemos, más que todo se va como en algo como doctrinario, porque para su ley penal, para su código penal, las faltas solamente están clasificadas en el libro, ¿verdad?, de faltas. Y sí, a veces se atienden dependiendo a la proporcionalidad de la afectación de las mismas. Pero para no irnos más allá, ¿verdad?, y entablar y definir propiamente qué es el delito, cuando ustedes les pregunten, podemos definir al delito de una forma sencilla y podemos indicar que el delito pues es una acción voluntaria que tiene un impacto en el mundo exterior contraria a lo establecido dentro de la ley penal o de los tipos o que viene a realizarse como un tipo penal. Asimismo, también podríamos decir, ¿verdad?, que es una acción que va en contra de lo establecido por la ley penal y que es sancionada por ella por una pena.
es difícil a veces tener una propia definición, ¿verdad? Porque acá dentro del curso, yo sé que ustedes vienen de varias aulas, entonces cada aula, cada profesor viene a utilizar a un tratadista o viene a presentarles a ustedes unas definiciones de qué es el delito. Pero como les indicaba, nosotros, para efectos del curso, vamos a tratar una definición básica y sencilla, ¿verdad?, de qué es el delito. Pero cuando hablamos también del delito como el objeto de estudio de la criminología, no solo nos referimos únicamente al delito como esa acción voluntaria que tiene un impacto en el mundo exterior y establecida en la ley penal, sino que nos vamos a hacer referencia a sus causas, a los motivos, vamos a hacer referencia a los efectos que tiene el delito y vamos a estarlo estudiando como un objeto global, como un objeto integral. Así, de esa cuenta, no solo vamos a pensar, vamos a estar estudiando una definición como tal, no, sino que lo vamos a estudiar como un enfoque general de todo lo que tenga que ver con el delito. Por eso es que la criminología mira las causas, mira los motivos, analiza el pensamiento de las personas que cometen ilícitos penales. Como bien decía uno de los compañeros, yo creo que debería de ir más allá, y sí, ¿verdad? Pero dentro del enfoque de estudio solo se menciona el delito porque se sobreentiende que se va a realizar todo lo que conlleva a este objeto de estudio. De esa cuenta, ahora, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué definir? Pues nos va a tocar que definir al delincuente. Ya hemos definido el delito y ya hemos establecido que cuando hablamos de delito no solamente hablamos de las faltas graves, sino que también hablamos de las faltas leves, ¿verdad? Entonces, posteriormente, ahora, compañeros, díganme para ustedes qué es el delincuente. ¿Cómo ustedes, como estudiantes de Derecho, pueden definir a una persona como delincuente? ¿Qué podemos decir en nuestra definición? ¿Cómo podemos definir al delincuente como un objeto de estudio de la criminología? Ya podría ser el ¿Sí, autor compañero? podría ser el autor material o intelectual de una acción que está penalizada. Un autor material o intelectual. Bueno, usted nos fue un poquito más allá, debido a que existe una teoría, ¿verdad?, de la autoría del delito, que aquí es donde se establece dentro de esta teoría de autoría del delito quién es un autor, ya sea quién es un colaborador, dice la teoría, ¿verdad? Dentro de los autores está el autor material, el autor intelectual y el colaborador, que este es el medio por el cual el autor utiliza para la comisión del delito. Pero al momento de que también, ¿verdad?, es válida su aportación, porque aquí ya vamos un paso más allá después de que definimos qué es un delincuente. Entonces, primero tenemos que definir qué es el delincuente para después definir el grado de autoría del mismo. Bueno, entonces, dentro de otra participación, ¿qué podríamos decir, compañero? ¿Y cómo podríamos definir al delincuente como tal? Otra aportación, compañeros, ¿qué Licenciada, ¿cómo podríamos definir al delincuente? Díganme. ¿es la persona que comete un delito o que ha transgredido las normas legales?
o agrediendo a otra persona, por ejemplo. Ok. Sencillo, ¿verdad? Me parece muy bien su definición, compañera. Podemos decir que es la persona, ¿sí? Sencillamente que comete un delito, que comete un crimen o que comete una acción contraria a la ley penal. Así de sencillo, ¿verdad? Pero cuando hablamos también de delincuentes o de la persona, recordemos que existen varios tipos de personas. Cuando nosotros ya estamos dentro del ámbito del derecho, nos damos cuenta, ¿verdad? Que no solamente existe esa persona material, sino que también existen personas fictas. ¿Cuáles serían entonces la clasificación de persona? Individuales y jurídicas, Lila, ¿no? Perfecto, compañero, ¿verdad? Existen personas individuales y personas jurídicas, ¿verdad? Es sencillo, cuando hablamos de las personas individuales, hablamos del ser humano individuo, ¿verdad? Solo, únicamente él. Cuando hablamos nosotros de la persona ficta, ¿sí? Hablamos nosotros ya de una colectividad que necesita una representación. Por ejemplo, una sociedad anónima, ¿sí? Como bien decía el compañero, una persona jurídica que puede ser apellidada con varias formas, como una sociedad, como una asociación, como una cooperativa, etcétera. Entonces, cuando hablamos nosotros del delincuente, tenemos que recordar esa clasificación y tenemos que recordar que tanto personas jurídicas o por medio de personas jurídicas se pueden cometer ilícitos penales, ¿verdad? Por medio de personas jurídicas. En el caso de la persona individual, es la persona individual la que comete el ilícito penal, la que transgrede la norma penal, la que comete un delito, la que comete un crimen. Entonces, de esa cuenta, tenemos que tener en mente estos elementos, por favor. Ahora bien, cuando nosotros definimos a la víctima, yo siento que es más fácil, ¿verdad?, definir a la víctima. ¿Cómo la podrían definir ustedes? Buenas tardes, licenciada. Si me permite, la víctima es la persona a la que ha sufrido el daño, ya sea directa o indirectamente en alguno de sus derechos o de algún bien jurídico tutelado. Perfecto, compañera. ¿Alguien más que por favor me defina qué es la víctima? Licenciada, la víctima podría ser la persona que ha sufrido el delito o el crimen o la norma que va en contra de la ley. Ok, ok. La persona agredida, licenciada. La persona agredida. Ahí era lo que les indicaba, ¿verdad? De que para nosotros es o pareciera más fácil definir a la víctima, ¿verdad? Recordémonos que la víctima puede ser aquel afectado por la comisión de un delito, ¿verdad? Ahora una pregunta clave. Y ustedes me dirán si es un delito, no es un delito, ¿verdad? Imagínense que ustedes van por la calle y de la nada, ¿verdad? Alguien tal vez sale de una panadería, tira pan a la calle, se juntan varios perritos a comerse ese pan en la calle, ¿sí? Y de la nada aparece una persona a pegarle a los perritos y le pega a uno de tal forma que le saca sangre, ¿verdad? Bajo este panorama, indíquenme ustedes, por favor, ¿será que existirá aquí algún ilícito penal? ¿Será que existirá aquí alguna víctima dentro de la historia que les comenté? ¿Y quién sería quién sería la persona que comete el ilícito penal y quién sería la víctima?
Digan. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, En, compañera. en el caso que usted nos expone, para mí la víctima serían los perritos, ¿verdad? Y la persona que comete el delito, pues la que le pega al perrito causándole ese daño. Ujú. Bueno, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más, por favor? Ya, Sí, buenas compañero. tardes. Para mí serían los perritos porque también existe la ley del bienestar animal, entonces pueden tomar como víctimas. De hecho, si alguien agrega un perro, por ejemplo, con un rifle de balines o algo, si no estoy mal, creo que son 12 salarios de mínimos de multa que le ponen a la persona. Entonces, para mí serían los perritos, ¿no? Ok, excelente. Por favor, ¿alguien más que pueda comentar algo sobre este ejemplo que les compartí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Fíjese que sí, con lo que estaban diciendo los compañeros, que sería el perrito y la persona, igual tenemos leyes y decretos que protegen a los animales, pero lastimosamente es algo que no se cumple. No importa, hay varios animales que pueden ser atropellados y diferentes cosas. Sin embargo, es un delito que al final de todo las personas no le ponen importancia. Y es algo triste realmente, ¿verdad? Porque sí pasa diariamente y ellos son animales, pero realmente sienten, y sí es algo triste saber de que pueden estar atropellados, o bien son muy pocos los casos que se ha visto donde sí se ha protegido a los animales. Exactamente. Como dice Jessica, el derecho es para todos, pero es algo triste que a los animales no los cuenten en eso. Excelente, excelente, compañeros. Bueno, nos damos cuenta entonces que cuando nosotros hablamos de la víctima, generalmente siempre pensamos en la persona humana, ¿verdad? Pero ahora, a partir de hoy, ya va a cambiar su definición, porque al momento de definir a la víctima, ¿cómo la van a poder definir ustedes? Pues ahorita cambió su panorama y eso es lo que busca la criminología, ¿verdad? Establecer esas situaciones de abrir panoramas, de abrir pensamientos, de a través del empirismo ir conociendo cada vez e ir ampliando los panoramas, ¿verdad? Dentro de cada uno de sus objetos de estudio. Nosotros en este momento, con esta sencilla historia, hicimos un análisis de uno de los objetos de estudio de la criminología, que es la víctima. Y ustedes se habrán dado cuenta que para definir como víctima, sencillamente, pues tenemos que pensar en la persona humana y tenemos que pensar en los animales. Entonces, tenemos que indicar que víctima puede ser toda aquella persona o aquel animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso, ¿verdad? No sé si ustedes lo habían estudiado así antes. No, Linda, licenciada. disculpe, ¿será que puede volver a repetir, por favor? Claro, compañera, ¿verdad? Lo que les indicaba es que ahora ustedes tienen un panorama mayor, que al momento que ustedes definan a la víctima, deben de definirla como aquella persona o animal que sufre un daño, un perjuicio a causa de determinada acción o suceso establecido como ilícito penal o por aquella acción contraria a la ley penal, ¿verdad? La criminología hoy les da un panorama más amplio sobre este objeto de estudio porque, como bien decían los compañeros, existen leyes, existen normas que aunque no sean totalmente positivas, están vigentes y va a tocar a nosotros como guatemaltecos, como personas humanas racionales, hacer valer esa normativa en el momento que nos encontremos con este tipo de panoramas. Parte de ello es el trabajo de la criminología.
ampliar esos panoramas, ¿verdad, compañeros? Hoy aprendieron algo nuevo, algo para su acervo personal y para su ejercicio profesional, porque si usted ve algún acto de este tipo de injusticias o acciones o violencia, usted, ¿verdad? Con toda solvencia puede realizar la denuncia, porque bien, efectivamente existen normas de protección animal, ¿verdad? Que protegen a los animales de lesiones graves, leves y gravísimas, como las que les mencioné dentro de mi historia. Ahora bien, tenemos otro elemento dentro de la criminología que es la conducta criminal. Y la definición de esta conducta criminal se las voy a dejar, ¿verdad? Para que ustedes la analicen y las vamos a ver mañana. Pueden utilizar un diccionario, pueden buscar en la web, pueden utilizar un libro, lo que ustedes prefieran. Mañana vamos a estar analizando y definiendo qué es la conducta criminal. Así que por la hora, compañeros, con esto nos vamos a quedar en la clase de hoy, ¿verdad? Les deseo muchos éxitos y primero Dios, nos vemos mañana en este mismo horario. Gracias, licenciada. Feliz tarde, gracias, licenciada. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes. Feliz Gracias, tarde. licenciada. Buenas tardes. Feliz tarde, compañeros. Adiós.